Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Solana, soy psicóloga y esto es Desenrédate, un espacio con diversidad de pensamiento. El día de hoy quiero hablar con un invitado especial que tengo, es el psicólogo y psicoterapeuta humanista Cristian Hernández. Me va a estar acompañando el día de hoy para que juntos hablemos de cómo manejar el enojo. El enojo, un tema actual que abunda mucho en las redes sociales, en medios de comunicación, porque justamente esta temporada que estamos viviendo, que ya se ha prolongado casi 6 meses y va para un año, seguramente, pues el encierro, el no poder tener la vida cotidiana como lo habíamos estado llevando, está generando que mucha gente se sienta cada vez con menos tolerancia a la frustración, más irritable, más molesta. Y pues, maestro Cristian, le doy la bienvenida. Cuéntenos un poquito sobre su experiencia de trabajo terapéutico, qué es lo que hace, con qué población trabaja, y ya ahorita vamos adentrándonos en el tema de cómo manejar el enojo. Ok, perdón, pues hola, ¿qué tal a todos? Muy buena tarde, gracias por la presentación. En efecto, soy el psicólogo y psicoterapeuta Cristian Hernández Vázquez y pues bueno, actualmente me dedico a la docencia y me dedico a la psicoterapia. Con esta situación del confinamiento, pues la psicoterapia no se puede llevar al 100% de modo presencial por estos picos de riesgo que ha tenido pues el confinamiento por coronavirus y actualmente pues estoy trabajando desde una perspectiva en línea. Me estoy enfocando o principalmente estoy atendiendo a lo que es la población ya adulta, por ejemplo, ya con un grado de madurez. Por ahí población de entre los 24 años hacia los 50 años aproximadamente. Ahorita pues esta situación del coronavirus y del confinamiento pues ha hecho de que mi población sea no solamente local, he tenido ahorita la oportunidad de trabajar con gente de otros lugares del país y también de otros lugares del mundo. Por ejemplo, tengo población que está en consulta online conmigo de Estados Unidos. Tengo gente que está, por ejemplo, en Guerrero, por ejemplo, que está en Guadalajara, que está en Oaxaca. Y pues bueno, ahorita estoy trabajando mucho esta situación precisamente de las emociones que ha venido pues a vulnerar el coronavirus. Ya, digamos, si no existiera esta contingencia, pues mi población siempre ha sido trabajar con los niños y los adolescentes. Claro, también llegan los adultos, pero bueno, inicialmente estoy más enfocado con el trabajo en niños, aunque bueno, pues desde mi formación no me es desconocido el trabajo emocional con los adultos. Muy bien, maestro. Pues qué gusto saber que usted se sigue dedicando a atender a personas aún a pesar de esta contingencia, pero que sí siguen existiendo servicios de atención terapéutica ahora en modalidad en línea, porque mucha gente no sabe que existen estos servicios o desconoce, piensan que no es lo mismo que estar en el proceso de terapia presencial y como que le temen a esta modalidad, ¿no? Sin embargo, hay que adaptarnos y no podemos dejar atrás nuestra salud mental porque hay situaciones que sin duda no pueden esperar, o sea, necesitamos atenderlas pronto. Y tal es el caso de esta situación de el enojo. ¿Por qué, maestro, cree usted que a algunas personas le costará tanto manejar el enojo? Bueno, aquí una de las cuestiones, y para empezar desde una forma muy sencilla, podemos entender el enojo desde dos posturas diferentes. Desafortunadamente, a veces, desde un sentido muy coloquial, confundimos mucho lo que es la emoción y el sentimiento. El enojo es tanto una emoción como un sentimiento, y bueno, recordemos que al ser una emoción, pues hay respuestas que resienten o se presentan en nuestro organismo. Por ejemplo, los estímulos que podemos tener en una situación que a lo mejor nos distresa, es decir, que nos bloquea, que nos frustra, hacen que se manifiesten ciertos síntomas de forma física. Ahí es cuando hablamos del enojo como una emoción. Pero precisamente cuando más nos cuesta trabajo controlar el enojo es cuando estamos hablando de un sentimiento. Es decir, estamos más enfocados en las ideas o en los pensamientos o en las creencias que tenemos sobre la situación en la que estamos. A veces también influye mucho la forma en cómo fuimos educados. Por ejemplo, recordemos que en casa papá y mamá y algunas otras figuras de autoridad que han sido importantes en nuestra vida como los maestros, pues nos han
condicionado o nos han hecho responder de cierta manera ante otras personas, ante las situaciones, ante los comentarios, ante las agresiones. Entonces, cuando nos cuesta mucho trabajo controlar nuestro enojo como un sentimiento, parte más que nada por las ideas con las que me educaron y con las que he ido creciendo, llevándolas, digamos, sobre mi espalda como esa carga para poder interactuar y adaptarme a un medio. Sí, así es, maestro, y lo dice muy bien, ¿no? Estas dos situaciones. La primera es cómo aprendemos de nuestros padres desde que somos bien pequeñitos a manejar el enojo, y eso yo lo hago mucho hincapié en los papás y mamás cuando van a terapia conmigo, y ahora que también estamos dándoles la terapia en línea, explicarles cómo la forma en que ellos resuelven sus problemas, sus desacuerdos, las diferencias que hay en casa, o incluso cuando se podía salir, ¿no?, a las calles, y entonces ibas a un lugar y te contestaba feo la persona que atiende, la forma en que uno como padre adulto reacciona ante las actitudes de los demás, ante los problemas o conflictos, es justamente como nuestros hijos lo van a copiar, y a veces no nos damos cuenta, y cuando decimos, ay, ¿por qué mi hijo es tan berrichudo, es tan grosero, avienta las cosas, ¿no? Grita. Y no nos damos cuenta que justamente es nuestro espejo, porque yo les pregunto, bueno, ¿y tú cómo eres cuando te enojas? Y justamente me dicen, no, pues igual grito, levanto la voz, azoto, ¿no? Les azoto la mesa, algunas mamás o papás me dicen. Entonces, pues justo es como modelamos a nuestros hijos cómo manejamos nosotros el enojo. Y eso, imaginemos que si desde muy pequeños lo hemos aprendido así, ahora si tienes 18, 20, 30 años, pues llevas toda una vida aprendiendo a expresar tu enojo de esa forma. Y otra cosa que bien decía usted, cómo los pensamientos pueden hacer que la situación o la emoción y el sentimiento se agraven, ¿no? Porque una situación puede ser neutra, pero nosotros le damos el valor de positiva o negativa. Entonces, lo que yo pienso sobre la situación es lo que hace que brote con mayor intensidad el enojo. Si, por ejemplo, en casa, ¿no? Mi mamá viene y me dice, oye, levanta tu cuarto, siempre te estoy diciendo que estás desordenado, y yo lo que pienso es, ahí viene mi mamá otra vez a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? A mi mamá le gusta controlarme. Entonces, ese pensamiento detona que yo me enoje más, que me frustre, que le grite, le azote la puerta o le diga no te metas en mis cosas. ¿Por qué? Porque yo hice una interpretación de la situación, es decir, tuve un pensamiento negativo, ¿no?, sobre lo que estaba pasando. Así es, y bueno, creo que muchas veces el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente está pasando. Claro que al hablar del enojo, pues sería necesario entender que, por ejemplo, se vale enojarse, porque en este caso, pues puede ser tanto una emoción como un sentimiento, es válido enojarse. Lo que no se vale es ser agresivo y ser violento, porque son dos cosas completamente distintas. En algún momento sí puedo sentirme molesto y tengo la oportunidad de expresar y mencionar y referir, ¿sabes qué? Estoy molesto, necesito que me des un tiempo, que me des un espacio, a lo mejor como papás, decirle a nuestros pequeños, mira, ¿sabes qué? Tómate unos minutos, ahorita platicamos, se vale. Y es ahí donde precisamente muchas veces estamos maleducados con respecto al enojo. ¿Por qué? Porque, bueno, también mencionaba usted muy cierto, maestra Claudia, el hecho de cómo fuimos educados. Creo que también papá y mamá nunca se sientan y nos dicen, vamos a, o tienes que responder de este modo. Respondemos más por lo que terminamos aprendiendo, por lo que vimos. Cuando somos pequeños, no olvidemos que entre los 4 a los 7 años nos impacta más el ejemplo o lo que vemos o las actitudes de papá y de mamá que cualquier enseñanza o explicación que nos puedan dar. Entonces, aquí sí es importante también entender dos cosas. Gran parte de las razones por las que no sabemos manejar nuestro enojo es porque así lo aprendimos viéndolo, y número dos, porque bueno, nunca se nos ha dado esta oportunidad de aprender a reconocer o a expresar nuestras emociones. Así es, y ahora que lo menciona esto de aprender a reconocer el enojo y cómo reaccionamos ante el enojo.
¿sí? Porque si bien no podemos valorar las emociones tampoco como positivas o negativas, esto de reaccionar de diferentes formas es lo que va teniendo efectos en la gente a nuestro alrededor, ¿no? Si yo ante el enojo, mi forma de reaccionar es no decir nada, quedarme callado y aguantarme y aguantar y aguantar y aguantar, va a llegar un punto en el que voy a explotar, ¿no? Por otra parte, si mi primera reacción cuando empiezo a sentir en mi cuerpo esa sensación de enojo es ponerme a la defensiva, atacar, decir cosas, levantar la voz, insultar, incluso ya agredir físicamente, ¿no? Manotear, por ejemplo, Manotear. eso también va a tener efectos en los demás, ¿no? Y en la forma que los demás se sientan estando a mi lado, porque obviamente la pareja, los hijos, la familia, los amigos, cuando te ven enojado, pues ya saben cómo tratarte, ¿no? Y entonces, de acuerdo a cómo tú reaccionas cuando te enojas, es que la gente va a decir, no, pues yo mejor ni le digo nada porque cuando se molesta no lo dialoga, explota, ¿no? O mejor ya no Así quiero estar es. al lado de esta persona porque cuando se enoja me lastima o me hiere, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias cree usted que puede tener en la familia, en el trabajo, en la pareja, incluso en la sociedad, el no saber manejar adecuadamente nuestro enojo? Bueno, bueno, considero yo que cualquier consecuencia tendría que estar en número uno. Sin embargo, pues bueno, dentro de las consecuencias más graves es que se ven vulneradas o se ven afectadas nuestras relaciones con los demás. Démonos cuenta que cuando nos enojamos y no aprendimos a reconocer nuestro enojo y a manifestarlo, pues ya nada vuelve a ser lo mismo. Estando enojados, ¿cuántas cosas no podemos llegar a decir? Y que, por ejemplo, son cosas que no queríamos decir y que terminamos diciendo y que terminaron lastimando a la otra persona. Entonces, consecuencias van a ser siempre. Nuestras relaciones no vuelven a ser las mismas, se ven afectadas, muchas de ellas terminan. Por ejemplo, ¿qué sucede con las relaciones de pareja? Hay relaciones que pues demarcan con esta situación ya un punto final de la relación. Por ejemplo, entre los hermanos o entre los amigos, ya no vuelve a existir ese mismo lazo de confianza, esa calidad, por ejemplo, del vínculo que generaba la relación. Entonces, sería una de ellas. Otra de las consecuencias que puede traer es el perjuicio o el daño físico. ¿Qué pasa? Mucha gente, precisamente cuando está enojada, puede agredir a otros. ¿Y qué pasa precisamente también cuando agredimos? Podemos en algún momento abusar de la fuerza física, perder la conciencia de que quien tengo enfrente, pues a lo mejor no tiene la misma fuerza, quizás a lo mejor es más débil que yo, o quizás, por ejemplo, puede ser una mujer y entonces generar un daño físico que también pues implicaría más adelante algunas consecuencias legales. Y hay otra de ellas es que nos afecta también a nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué sucede? Después de que nos enojamos, tenemos esos minutitos de introspección y nos preguntamos, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿O qué pude haber hecho? ¿No? Entonces, son básicamente, afecta la relación con los demás, afecta la relación conmigo mismo, genera daños a otras personas y me puede traer consecuencias legales. Son así como que las más comunes que podemos encontrar precisamente por no saber manejar el enojo. Sí, lo dice muy bien porque a mí me sorprende cómo a veces también en terapia escucho a las personas decir, ¿no? Es que a veces digo cosas sin pensar, luego me arrepiento, hice que, no sé, mi relación ya no funcionara o mi pareja me terminó, me terminé divorciando. ¿Por qué? Por no saber justamente manejar o gestionar de forma correcta este enojo y aparte también el tomar decisiones estando enojado. Eso creo que es algo que afecta también muchísimo en esos aspectos que usted comentaba, ¿no? Lo interpersonal con uno mismo y los temas legales. El tomar decisiones solamente a raíz del enojo, de la ira, del desquite, de la frustración, pues es peligroso, es dañino, puede ser hiriente también. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, yo creo que les haríamos la invitación de tomarse momentos para reflexionar, darse cuenta si es un momento adecuado para toma de decisiones, hacer como estos ejercicios que recomendamos en terapia, ¿no? A ver,
piensa y actúa, porque a veces lo primero que hacemos es actuar y luego pensamos y ya luego nos detenemos, ¿no? Pero ya que la regamos, ya que dijimos cosas feas, ya que insultamos, ya que mandamos a volar a la otra persona, y entonces ya es ahí donde ya no podemos hacer gran cosa más que confiar en que la persona nos quiera perdonar o que no nos metamos en un problema más feo que nos tenga que llevar la policía, depende si dónde se haya dado la situación del enojo, ¿no? Entonces, pues ¿qué propone usted, maestro? ¿Qué estrategias podría usar la gente que a lo mejor, y esto es algo cierto, mucha gente no quiere ir a terapia, les da pena, les da miedo, a veces es como asumir que estoy mal, ¿no? Entonces, con estas ideas que la gente a veces puede tener, un principio o algo con lo que podrían comenzar es con algunos ejercicios en casa, ¿no? ¿Qué podría usted recomendar para esa gente que a lo mejor todavía no se anima a ir a terapia, les da miedo, terminan cancelando la cita de última hora, ¿no? Porque eso pasa mucho. Entonces, para comenzar, ¿qué podrían hacer? Bueno, en este caso aquí es importante reconocer que cuando una persona está enojada y desea cambiar, debe de reconocer que está siendo muy difícil manejar su enojo. A veces no es muy fácil, tenemos que darnos cuenta y reconocer que necesitamos ayuda. Y bueno, en lo que tomamos este valor para tomar el teléfono y concertar una cita con un psicólogo o con un terapeuta, nos funcionarían muy bien algunas estrategias como los ejercicios de respiración. Quizás la gente pueda decir, ¿en verdad los ejercicios de respiración funcionan? Y la verdad o la respuesta es sí, funcionan y funcionan muy bien por una sencilla razón. Para todos los que nos escuchan, pues bueno, déjenme decirles brevemente que nosotros respiramos en dos tiempos, que es solamente inhalo y exhalo. ¿Qué pasa? Los ejercicios de respiración lo que hacen es concentrar una mayor cantidad de aire. Cada vez que nosotros inhalamos, una cantidad de aire que inhalamos o que ingresa a nuestro cuerpo va a los pulmones y otra parte pues va al cerebro, precisamente ayudándonos a oxigenar y llegar a lo que son los estados de relajación. Entonces, por eso recomendamos los ejercicios de respiración. Ejercicios de respiración que pueden funcionar muy bien para cuando estamos enojados. Hay un ejercicio que se llama 4 por 4 por 4 por 4. ¿Por qué se le llama así? Porque, bueno, voy a hacer 4 respiraciones, voy a inhalar en 4 tiempos, voy a sostener en 4 tiempos y voy a exhalar en 4 tiempos. Ahí, por ejemplo, eso me va a ayudar muchísimo a concentrarme, a identificar qué es lo que estoy comenzando a sentir en esa situación y qué opción podría yo tomar. Cuando el enojo sea más grande, podríamos, por ejemplo, el 4x4 por 4x4 es para la concentración y para, en este caso, relajarse. Les decía yo que el enojo como emoción, cuando empieza a tener un impacto en nuestro organismo, por ejemplo, muy fuerte, que se llegue a tensar alguna parte de nuestro cuerpo, como la espalda, los hombros, vemos también cómo en algún momento algunas personas son viscerales, es decir, el enojo se concentra tanto en el estómago o en la pancita que, bueno, pues hay gente que termina teniendo por ahí algunos problemas gastrointestinales, como digamos, la indigestión, por ejemplo, cuando llegan a comer o se les ve el apetito o el ardor, o también, por ejemplo, algunos síntomas como la diarrea. En este caso, cuando ya se empieza a manifestar físicamente, nos puede servir un ejercicio que es 4 por 8 por 8 por 8, que quiere decir, se hace 4 veces, inhalamos en 8 tiempos, retenemos el aire 8 tiempos y exhalamos en 8 tiempos. Además de ayudarnos a concentrarnos, empieza a relajar, por ejemplo, pues la cuestión de los músculos, las extremidades. Les decía yo que, por ejemplo, cuando estamos enojados y es más que nada una cuestión ambiental y lo resiente en nuestro organismo, pues empieza nuestro cuerpo a sufrir un daño colateral. Entonces, precisamente cuando nos quedamos con el enojo, a pesar de haber reconocido que estamos enojados o frustrados, pues bueno, sería necesario ayudar a que el organismo se desprenda de este malestar. Entonces,
nos funcionaría este ejercicio. Y repito, los ejercicios son muy efectivos porque rompen el esquema de respirar en 2 tiempos. El solo hecho de yo decidir en cuántas veces voy a respirar, cuántos tiempos voy a exhalar, cuántos tiempos voy a retener el oxígeno y en cuántos tiempos lo voy a exhalar, rompe este esquema y entonces concentramos una mayor cantidad de aire a nuestros pulmones, a nuestro organismo y a nuestro cerebro, con el cual pues nos relajamos y también podremos empezar a ver las cosas de un modo completamente distinto. Entonces, muy efectivos y muy básicos los ejercicios de respiración que acabo de explicar por qué suelen ser efectivos, porque rompen ese patrón automático que tiene nuestro propio organismo. Otro ejercicio pudiera ser, por ejemplo, la meditación o en este caso el ayudarme a reflexionar. Cuando intenten ir a terapia, pues bueno, podríamos enseñarles algunos ejercicios de comunicación asertiva, que la asertividad es darte la oportunidad de expresar lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas, lo que deseas, sin transgredir o lastimar a los demás. Entonces también los ejercicios de asertividad funcionarían muy bien, porque bueno, por lo regular siempre nos vamos hacia los extremos. O somos pasivos y nos sometemos a los otros, o en el caso del enojo, somos agresivos. Precisamente al irnos hacia el lado agresivo, la balanza está más de un lado. ¿Qué pasa si nos equilibramos y empezamos a ser asertivos? Expreso que no estoy de acuerdo, que no estoy satisfecho, que me siento molesto, pero puedo decir las cosas sin lastimar a los demás y también ayudándome a ser más consciente de lo que está sucediendo conmigo. Entonces, estos ejercicios pudieran ayudarnos mucho también. Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues muy atinados estos ejercicios que yo creo y considero que deben irse adaptando como parte de una rutina diaria hasta que se vuelvan un hábito, ¿no? No a veces esperar a estar enojados para hacerlos, sino, ¿por qué no? En un momento del día en el que estés tranquilo, tengas un rato libre o un espacio para practicarlo, lo puedas hacer diariamente hasta que ya sea para ti un hábito y definitivamente se va a notar mucho el cambio en tu forma de reaccionar, en cómo... no solo en cómo te comportas, sino en cómo empiezas a pensar también, ¿no? El aprender a manejar los pensamientos, que ya lo comentábamos al principio, para poder expresar de una mejor manera este enojo. Porque al final de cuentas, sí es un motivo común el que lleguen a consulta personas que están teniendo problemas de pareja, de familia, con sus hijos, por este tema del enojo. Y a mí me preocupa porque es algo que genera mucho sufrimiento. El darse cuenta que por no poder controlar ese enojo, pierden a su familia, pierden a su pareja, tienen problemas en el trabajo y es pues realmente doloroso para la persona, ¿no? Y entonces aquí, más que etiquetar a las personas como que es iracunda, que es irritable, pues hay que darnos cuenta que todas y todos somos personas que en algún momento el estrés, la preocupación, las deudas, los problemas en casa nos pueden llegar a desbordar, pero también aprender a reconocer que hay cosas que no las podemos resolver solos, porque es bien común esta frase que la gente dice de todo está en la mente y yo solo puedo, y si yo me concentro y yo me mentalizo, no necesito a nadie que me ayude, ni necesito ir a contarle a un terapeuta mis problemas. Entonces, a veces también necesitamos reconocer, y es parte de nuestras habilidades sociales, saber pedir ayuda y reconocer cuando no estamos pudiendo por nuestra cuenta y darnos cuenta de que muchas veces el efecto de no hacer nada, no empezar a tomar esta decisión de acudir con un especialista, buscar la opinión de un experto, pues nos va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque estamos dejando pasar la situación, sobre todo no solo en nosotros como adultos, en nuestros hijos, niños o adolescentes, como hace rato que ponía yo el ejemplo de un adolescente que se exalta cuando mamá o papá le dan órdenes o le dicen que tiene que hacer algo, y en los niños también, el no poder manejar la frustración o pues sí, la frustración que genera el que les pongan reglas, el que haya rutinas en casa, el que haya horarios o que las cosas a veces no sean como a ellos les gustaría, pues es algo que desde muy pequeñitos se tiene que empezar a trabajar.
¿no? Para que pues tengan una vivencia más saludable y que a la larga no tengan problemas en la escuela con sus compañeros o con sus amigos o con la gente en general, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o qué sugerencia le daría a las personas que se están dando cuenta que este problema, bueno, que esto del enojo ya no es una situación común, sino que se está volviendo un problema en sus vidas? Bueno, aquí una de las recomendaciones sería el darte cuenta que ha cambiado en tu salud, no solamente en tu salud física, sino también en tu salud emocional y en tu salud mental. De ahí también, por ejemplo, en este caso, ayudar o aligerar un poco esta idea. El hecho de buscar ayuda no quiere decir que quien te ayude va a solucionar tu problema, sino te acompaña a la solución de tu problema, dándote a conocer cuáles son tus fortalezas y en dónde necesitas, en qué áreas de tu vida necesitas reforzar. Siguiente, revisemos cuáles son las actitudes con las que respondemos. Seamos conscientes de si la otra persona realmente tiene la intención de atacarme o lastimarme o simplemente está pidiéndome una opinión o una respuesta. Y otra de las cosas es, preocupémonos porque mucha gente que se enoja, ojalá y pudiera expresar su enojo a otra persona. ¿Qué pasa cuando la persona se enoja tanto y se castiga a sí mismo? ¿Qué pasa si cuando te enojas ya, en este caso, retrasas tu hora de comida? ¿Qué tal si cuando te enojas, en vez de darte cuenta lo que te está provocando el otro, te empiezas a castigar, a insultar o a flagelar? Entonces, prestemos atención de cuáles son nuestras actitudes. Veamos también si en algún momento no nos estamos lastimando o dañando a nosotros mismos y entendamos también que el pedir ayuda no quiere decir que no es que no pueda. Simplemente cuando pedimos ayuda es porque reconocemos que hay una situación por la cual no sabemos por dónde comenzar. Entonces, sería como que estas indicaciones, estas sugerencias para aquellas personas que se enojan y a lo mejor no saben qué hacer, cómo comenzar. Sí, así es, porque a veces estamos tan saturados del problema que no sabemos cómo hacerlo. Y entonces decimos, ya lo intenté de todo, ¿no? Ya no puedo más, ya no sé qué hacer, díganme qué hago. Y como bien lo dijo, el acudir a terapia es acompañado de un especialista que puedas encontrar las formas de manejar, dar solución a estas situaciones, encontrar alternativas que a veces parece que o sentimos como que ya nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y la respuesta a veces está frente a nosotros, pero necesitamos el acompañamiento de alguien para poderlo descubrir. Y es siempre un proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de hacer visibles todas las habilidades que tenemos y que seguramente no solamente va a tener efecto en el mejor manejo de las emociones, sino en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral, en una mejor comunicación, una mejor demostración de los afectos. Entonces, siempre esto va a tener beneficios en todos los ámbitos. Pues yo le agradezco mucho, maestro, que me haya acompañado en esta ocasión con este capítulo. Estoy segura que a muchas personas les va a ayudar esta información y que si a lo mejor alguien desde hace tiempo estaba como con este tema, lo traía en mente y le estaba como costando admitir que tiene esta dificultad con el enojo, pues es momento de reconocerlo y empezar a actuar. ¿Para qué? Para disminuir el sufrimiento propio y también para conservar y tener una mejor armonía en nuestras relaciones interpersonales, ¿no cree, maestro? Nada que agradecer, en verdad, porque pues bueno, creo que ahorita este tipo de espacios o el escuchar este tipo de recomendaciones pueden animar mucho a la gente a identificar y a reconocer que necesita ayuda, sobre todo más en estos tiempos que pues no está siendo fácil manejar nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Claro, aparte que estar 24 horas encerrados en casa o a veces nada más el salir al trabajo y con la misma regresar al hogar y no tener otras actividades, eso también hace que nuestro cerebro pues no esté segregando las sustancias que necesita para que nos sintamos felices.
Y entonces tenemos que buscar formas, actividades o estrategias por hacer dentro del hogar para poder empezar a tener todo esto que necesita nuestro organismo. Pero bueno, pues el primer paso es reconocer que necesitamos hacer algo por nuestro bienestar. Así es, maestra. Y pues bueno, para también en algún momento reafirmar esta idea, quisiera yo compartir tres premisas que me ha enseñado la terapia. Independientemente del tipo de terapeuta que sea yo, me gusta mucho de que en este acompañamiento que tenemos con las personas, podemos acompañarlos en situaciones que pueden prevenir, en la vida hay situaciones que podemos prevenir, algunas que podemos solucionar y las que no pudimos prevenir ni solucionar son con las que aprenderemos a vivir. Entonces, estas son las razones para reconocer que necesitamos ayuda y que, pues bueno, siempre habrá un profesional que se ajuste a nuestra, digamos, a nuestro estilo o forma de ver la vida. Entonces, ojalá y se animen y que, pues bueno, pues si el confinamiento ha generado emociones negativas como el enojo, pues ese es el momento ideal para buscar ayuda. Créanme, dense la oportunidad y después de una primera experiencia o encuentro, su mentalidad va a ser diferente. Nosotros, los terapeutas, no juzgamos, simplemente somos testigos del potencial y del crecimiento que poseen las personas de forma innata y que muchas veces pues se duerme solamente un poquito, pero cuando despierta nos puede llevar a un estado de bienestar, equilibrio y también pues a disfrutar más de nuestra vida y de nuestras relaciones. Así es, justamente eso, que sería nuestra finalidad, ¿no? Poder disfrutar de lo que tenemos en este momento. Maestro, le agradezco mucho. Bueno, les repito el nombre, él es el psicólogo y psicoterapeuta humanista Cristian Hernández. Si nos pudiera dar su número de teléfono por si a alguien le interesa iniciar su proceso terapéutico o de acompañamiento emocional con usted. Claro que sí, pues bueno, en este caso, si desea que los acompañe en parte de su proceso y ahorita consideran que un primer acercamiento puede ser la terapia en línea, pues mi número es el 272-242-6019. Ok, muchísimas gracias, maestro. Entonces nos despedimos. Por hoy es todo. Mi nombre es Claudia Solana y esto fue Desenrédate, un espacio con diversidad de pensamiento.